Hola, muy buenos días. Soy Pablo Santos del grupo M22 y en esta presentación os voy a hablar sobre el congreso de expertos que vimos y más en concreto vamos a hablar sobre el bloque o el apartado de resistencia. Este es el índice de la presentación en donde hablaremos de la definición de resistencia, los tipos de resistencia, el análisis de los resultados que derivaron del test, las justificaciones de estos análisis, luego veremos unos juegos y bueno, lo último la bibliografía. La resistencia la podemos enfocar como de dos formas. Como condición física es la capacidad que adquiere un deportista para mantener su esfuerzo de manera eficaz durante el mayor tiempo posible y de otra manera podemos decir que la resistencia también sería el tiempo que puede soportar una persona resistiendo un nivel de fatiga elevado. Vamos a ver cuatro tipos de resistencias en relación a los nadadores, que son la resistencia por fricción, por oleaje o por ondas, por presión y por forma. La resistencia por fricción es el resultado de la interacción de las moléculas del agua con el cuerpo nadador, las cuales hacen que ésta reduzca su velocidad, como vemos en la imagen. Luego, la resistencia por oleaje, este tipo de resistencia está relacionada con el tipo de movimientos que se hacen en la superficie del agua. Por esta razón, los pies no deben salir del agua en la patada y la brazada no debe golpear el agua. Por ejemplo, cuando un nadador se desplaza por el agua, genera zonas de turbulencias que provocan olas, dentro de las cuales podemos destacar la ola frontal y la ola posterior. Luego, la resistencia por presión, como vemos en la imagen, es el resultado directo de la velocidad de un nadador, por lo que cuanto más rápido va el nadador, más presión se forma en lo que es la dirección del nado. Y por la diferencia entre presiones entre la parte frontal y posterior, pues en esta se generan turbulencias. Luego, la resistencia de forma es la que va ligada a los movimientos verticales o laterales excesivos, y en donde cuando aumenta la superficie de contacto interior, pero también las posteriores que influyen en la resistencia de succión. Como vemos en la imagen, esta resistencia tiene que ver con la forma del cuerpo nadador durante su desplazamiento por el agua. Como vemos. Bueno, pasamos a los análisis de resultados. Vamos a empezar por los análisis de resultados en posición dorsal. Vemos en posición de fecha, todas estas posiciones son como ya hemos dicho, en posición dorsal. Posición de fecha, tiene una distancia media de 5,6 metros. En la posición de abrir los brazos en cruz, una distancia media de 4,5 metros. Abriendo las piernas, una distancia media de 4 metros. Con las rodillas al pecho, una distancia media de 3,5 metros. En relación a los análisis de resultados de posición ventral, vemos que en posición de flecha hay una distancia media de 5,5 metros. En la posición de abrir los brazos en cruz, distancia media de 5 metros. Abriendo las piernas, una distancia media de 4,5 metros. Y rodillas al pecho, una distancia media de 4 metros. Todas estas posiciones ventrales. Vemos que tampoco hay mucha diferencia entre posiciones ventrales y dorsales. Bueno, ahora pasamos a las justificaciones de los análisis vistos previamente. En este caso, las justificaciones de las posiciones dorsales. Vamos a empezar hablando de la posición flecha, y como vemos, no se mantiene una correcta contracción, tanto de los deltoides como de los dorsales, por lo que los brazos se iban hundiendo más. Y aparte, también observamos cómo se iba flexionando la cadera poco a poco, por lo que esto hacía frenar antes al cuerpo. Luego, en la siguiente posición de abrir brazos en cruz, en esta simplemente vimos que las piernas eran el principal problema, ya que sí que es verdad que era difícil mantenerlas de manera estricta, y es por ello que se iba frenando. En esta posición había más problemas en las piernas que en los brazos. Luego, en la posición de abrir las piernas, el principal problema aquí era, como vemos en pantalla, la caja torácica, la que sobresalía del agua, y esto hacía que se fuese frenando el alumno. Y por último, las rodillas al pecho. La posición de rodillas al pecho. En esta posición, como vemos, pues es normal hundirse más, ya que no hay una posición hidrodinámica, y aparte el impulso que ejecutamos no lo ejecutamos con la misma fuerza, y eso, como hemos visto antes, por resistencias de forma es normal que se recorra menos distancia.
Bueno, ahora pasamos a las justificaciones de los análisis, pero esta vez de las posiciones ventrales. Vamos a empezar hablando sobre la posición flecha, en donde esta posición, el mayor error era no mantener una posición completamente estricta y también no juntar bien tanto las manos como los brazos. Pasamos a la siguiente posición, que es abrir brazos en cruz, en donde el problema de esta posición, como hemos visto también en las posiciones dorsales, se centra más en las piernas, ya que no, a una mala contracción de los glúteos y cuadrado lumbar, no podemos mantener esta posición correctamente. Y es por ello que nos íbamos frenando más. Pasamos a la siguiente posición, que es la de abrir las piernas. En esta posición, como vemos en pantalla, apreciábamos también el mismo problema que hay en muchas de las otras posiciones, que es el hecho de no mantener una posición estricta y no contraer correctamente los músculos que había que contraer. Son, por ejemplo, tanto los isquiosurales como los glúteos, como el cuadrado lumbar otra vez, y como esto, igual que en otras posiciones, esto hace que no mantengamos una buena posición y que nos vayamos frenando más fácil. Y por último, las rodillas al pecho, en donde el fallo principal en esta posición es no colocar bien la cabeza entre los brazos, para así, como vemos en pantalla, adaptar una correcta posición de medusa. Y es por ello, dada una mala colocación de la cabeza sobre todo, es que no podamos avanzar, recorrer la máxima distancia posible. Por último, vamos a ver los juegos que diseñamos, que uno de ellos es el pilla-pilla, que bueno, más o menos conocemos todos este juego, en el que consiste de intentar pillar a un compañero sin ser pillado. Y luego el segundo juego y último sería el propulsor, en donde los alumnos primero se tienen que agrupar por grupos y ya una vez formados estos, deben intentar llegar a un cierto punto de la piscina, pero solo se pueden desplazar a través de impulsos. Y estos dos serían los juegos. Y bueno, aquí por último tenemos la bibliografía que hemos utilizado para este trabajo. Y nada, daros las gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Muchas gracias.